El trabajo social es una profesión que dentro de las ciencias sociales se engloba en una disciplina que tiene por objeto de estudio la intervención social con objetivos concretos, ya sean individuales o colectivos, y que se caracterizan por tener un problema o carencia en un momento determinado. Así lo ha mencionado la maestra Nelia Tello. De igual forma, hace mención que su acción deviene de lo social y recae en lo social, en preciso, en el punto de intersección que genera la relación entre el sujeto y el problema del contexto. Su intervención es una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico que tiene por objeto desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es fundamental e indispensable para hablar de una acción de trabajo social. Por otro lado, la doctora Aida Valero comenta que el campo profesional del trabajo social establece una clave conceptual y operativa que permite determinar las necesidades de formación y actualización de los trabajadores sociales, así como adecuar la formación de recursos humanos a las exigencias y perspectivas que representa el desarrollo nacional. El área de la salud mental es uno de los principales ámbitos donde el trabajo social debe tener injerencia en la práctica para intervenir mediante su ejercicio profesional en las familias, el individuo y la comunidad. La historia de la salud mental posee un registro y una crítica social extensa. Sin embargo, en la observación actual la diversidad de etapas históricas persisten en el mundo occidental, planteando rupturas en algunos casos, pero persistiendo en continuidades básicas en el modelo. Dentro de la psiquiatría convergen diferentes vertientes que dan forma a la problemática psicosocial del paciente. Lo legal, lo institucional y terapéutico son factores clave en el proceso de tratamiento de los pacientes. Distintas situaciones como la pobreza, la marginación, la discriminación, entre otros problemas sociales, son comúnmente asociados a enfermedades mentales. En el área de la salud, la función del trabajador social se asocia con la prevención y el diagnóstico social. Sin embargo, a últimos años no ha limitado sus funciones y ha participado directamente en los procesos de tratamiento. Para que exista una correcta intervención del trabajador social, es necesario que elabore un informe psicosocial basado en datos y características que el paciente muestre a través de la entrevista. A la postre, reinterpreta a través de esos informes una valoración y formula un diagnóstico social para el proceso del tratamiento. Por esto mismo, es indispensable que el trabajador social se acentúe en un ambiente de colaboración mutua, donde el asesoramiento, seguimiento, derivación y rehabilitación son actividades precisas en todo proceso de intervención. Además, el trabajo social asume su responsabilidad de compromiso en la elaboración de programas que velen por la protección de la salud mental de la comunidad, a través de la participación conjunta de la gente y la institución por medio de actividades recreativas, culturales, talleres, promoción de la salud y diferentes acciones que permitan la atención que la población requiere. El diagnóstico social, en primera parte, sirve para realizar una intervención social. ¿Ya? El diagnóstico social nos permite recolectar datos, ¿ya? Como carencias o necesidades a un problema o también de un grupo. Además, nos sirve para interpretar una situación determinada. Hablar sobre la importancia de la salud mental es un tema muy complicado en la actualidad porque se han incrementado varios casos. A nivel actual, esta intervención se está incrementando en la población y se nota mucho por los casos que están llegando aquí con nosotros en el tema de adicciones, y que muchos de ellos vienen no nada más con adicción, sino vienen con problemas de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. También vienen relacionados muchos en autolesiones, ya con situaciones de suicidio. Y esto se nota en población ya de jóvenes y adolescentes, que este es un problema grave, que muchos no se ha hecho un diagnóstico acorde a las problemáticas, se llegan a canalizar a veces por lo de las escuelas, porque tienen un problema de conducta, pero solamente se habla del problema de conducta, no realmente de un problema de salud mental, por lo cual es un problema que tiene como varios estigmas. Hay un estigma social en la actualidad sobre el tema de salud mental. Muchos no quieren acudir a estas instituciones de salud pública que atienden estos casos especializados por estas condiciones del estigma social. El ejercicio del trabajador social dentro de una institución que trabaja con el tema de la prevención es tener una empatía y una productividad
con las personas que va a trabajar. ¿Ya? El trabajador social debe ser el encargado de transmitir y generar conciencia acerca de temas relevantes, quizás dando charlas, realizando campañas u otras actividades que prevengan hechos que puedan ser riesgosos para la persona o la comunidad. El trabajador social dentro de la institución debe de considerar los parámetros establecidos y las políticas que la entidad concibe en su naturaleza rectora. Sin embargo, el trabajo social destaca por la habilidad de relacionarse con otras áreas y sobre todo de coordinar planes estratégicos que elabora a través de proyectos y programas, estableciendo así un ambiente de colaboración que le permite llevar a cabo su gestoría y funcionamiento en el campo profesional. Dentro de la acción del trabajo social en el ámbito de la salud, se hace mención a que aborda el proceso del tratamiento de las enfermedades desde una visión integral e interdisciplinaria, es decir, desde un enfoque biopsicosocial y se orienta a la investigación sociomédica, por lo que le permite conocer aspectos que inciden en el proceso de la salud, la enfermedad, la gestión y la administración de los servicios de trabajo social. El doctor Alfredo Carballeda apunta que el deterioro de la salud mental se hace más visible cuando se atraviesan los campos del conflicto con la ley, el consumo de sustancias, el ausentismo y la deserción escolar, entre otras problemáticas sociales que se correlacionan con la necesidad y la carencia de la población. Una de las tareas principales que a lo largo de la historia el ambiente científico ha tenido es el clasificar los elementos a estudiar, crear protocolos para su ordenamiento y proceso de integración a las investigaciones. En el caso de la salud mental, se cuenta con categorizaciones que se avalan oficialmente en instituciones del campo de la salud a nivel mundial. Estas categorizaciones son utilizadas para los registros y los criterios diagnósticos que se necesitan para llevar a cabo un tratamiento o simplemente para identificarlo. Actualmente, y a pesar de los modernos parámetros y métodos de clasificación, los trastornos psiquiátricos se siguen clasificando en 4 síndromes. Síndrome psicótico. Es la pérdida del juicio de la realidad con delirios y alucinaciones. Su cuadro típico está presentado por la esquizofrenia y los trastornos delirantes, aunque los síntomas psicóticos también pueden verse en algunos trastornos del estado de ánimo como el estado bipolar y los trastornos cognitivos como el delirio. Trastorno neurótico. Es el conjunto de enfermedades caracterizadas por conflictos intrapsíquicos que causan ansiedad, pero no anulan el juicio de realidad. Puede presentarse en el compendio de trastornos de ansiedad o angustia o en los trastornos de estado de ánimo. Trastorno psicopático. Está marcado por la intolerancia a la frustración y la inmadurez temperamental, sin alterar el sentido de la realidad ni producir manifiestas alteraciones emocionales como la angustia o el sufrimiento. Constantemente existen conflictos en las relaciones interpersonales y sociales. El paciente no suele presentar malestar, más bien son sus familiares, amigos y colegas quienes se quejan de esta conducta. Trastorno orgánico. Relacionado constantemente con una enfermedad médica o sustancia tóxica que provoca daño a la estructura del sistema nervioso central. Se caracteriza por alteración de la atención y la memoria de forma temporal o permanente. En pocas palabras, un deterioro cognitivo. El cuadro típico son las demencias e intoxicaciones por drogas. Las actuales clasificaciones son descriptivas e incluyen definiciones de diversos trastornos mentales. Las clasificaciones más utilizadas actualmente son la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión, CIE-10, y la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, por sus siglas en inglés. Ambas utilizan criterios operativos de diagnóstico, o sea, definiciones formales de las categorías diagnósticas. Para codificar una enfermedad específica, se utiliza la historia clínica y los síntomas actuales del paciente y se confrontan con los criterios diagnósticos para tal enfermedad. Así pues, ambas clasificaciones son multiaxiales, es decir, una evaluación en diversos ejes, y este sistema tiene la ventaja de resaltar el valor diagnóstico de elementos médicos y psicológicos condicionantes con el síndrome. Excepto para los síndromes de naturaleza orgánica, las clasificaciones no presuponen una etiología determinada. Sin embargo, la utilización de estos sistemas incrementa la fiabilidad diagnóstica y son de gran utilidad clínica.
Tanto el DSM-4 como el CIE-10 son manuales diagnósticos donde se concentran todas las enfermedades mentales que se han ido estudiando. Estas han ido cambiando a lo largo de la historia. Tanto el 4 como el 10 significa el número de veces que se ha revisado cada uno de estos textos. Actualmente tenemos en uso el DSM-4 texto revisado TR y el CIE-10. Está por salir el DSM-5. A estos se les van cambiando algunos conceptos importantes que han ido viéndose, han evolucionado con el ser humano. Entonces aquí se concentran todas las enfermedades mentales, como pudieran ser desde el uso de drogas, enfermedades del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad. También se clasifica parte de lo que es el retraso mental y todas las enfermedades mentales que actualmente conocemos. La 10ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, es un proyecto conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la Administración para la Salud Mental y el Abuso de Alcohol y Drogas de los Estados Unidos, que está vigente desde 1993, esto para mejorar la precisión y confianza en el sistema de salud mental, así como implantar un sistema diagnóstico oficial que tuviera una implementación mundial y elaborar instrumentos de evaluación clínica. Contiene 21 capítulos de toda la gama médica. En el capítulo F se clasifican los trastornos mentales y del comportamiento, seguido de una codificación numérica que permite dar una información conceptual del significado del padecimiento, describiendo así los trastornos mentales en 100 categorías. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-4, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es un catálogo extenso con datos epidemiológicos, nociones teóricas de los síndromes y un glosario de términos, además de los criterios diagnósticos específicos por cada trastorno. Se incluyen 3 ejes tipológicos, 1, 2 y 3, en donde se engloban los trastornos psiquiátricos, los trastornos del desarrollo y los problemas físicos, y 2 ejes, el 4 y el 5, que son dimensionales o cuantitativos, que son utilizados para localizar la influencia de estresores psicosociales y el nivel de adaptación del sujeto a su entorno. En mi experiencia como terapeuta familiar, ya de esto hace 24 años, en casos de adicción, los trastornos mentales que he abordado con más frecuencia han sido los trastornos de ánimo, particularmente la depresión moderada y crónica, los trastornos de ansiedad y casos donde presentan psicosis. Como trabajadora social, en esta experiencia que he tenido en trabajar con problemas de adicciones, lo más comunes en las que he intervenido ha sido en casos de depresión, en adicciones, por supuesto, ansiedad, trastornos alimenticios, TDAH, autolesiones, ya problemas con deseos de atentar contra su vida que tiene que ver con suicidios. Y se ha dado más en adolescentes y jóvenes, que esa es la situación en la que tienes que tener una intervención y tener elementos. Esos son los casos que hemos tenido más, o que los que yo he podido trabajar. Bueno, la institución donde yo trabajo se dedica básicamente al manejo de adicciones, pero dentro del manejo de adicciones encontramos un alto número de comorbilidad. Esto quiere decir que los trastornos por consumo de sustancias también cursan al mismo tiempo con otros trastornos. Los más frecuentes y los más importantes por su impacto social y médico que tienen son los trastornos del estado de ánimo, principalmente los estados depresivos, los trastornos de depresión recidivantes, los trastornos afectivos bipolares. También encontramos trastornos psicóticos, los pacientes que cursan con cuadros de esquizofrenia o trastornos delirantes es muy frecuente encontrarlos en personas que tienen problemas de adicciones. Otros de los diagnósticos que damos frecuentemente a nuestros pacientes son los trastornos de ansiedad.
sobre todo el trastorno de fobias, trastornos particulares de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico o crisis de angustia, y podemos encontrar también ahora muy frecuentemente el trastorno de estrés postraumático. Esos son los diagnósticos más frecuentes que también se encuentran cursando con trastornos de personalidad, particularmente el trastorno de personalidad antisocial, donde la culpa no existe y se puede delinquir o llegar a tener problemas con la ley, y los trastornos límites de personalidad, que se ve que han ido aumentando en forma importantísima. Considero que son los diagnósticos que más estamos dando actualmente. El estudio Trastornos psiquiátricos en México, prevalencia durante la vida en una muestra nacional representativa, realizado en 2003 y publicado en 2007 por British Journal of Psychiatry, en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, menciona que 1 de cada 4 personas en México ha presentado al menos un trastorno mental y 1 de cada 3 personas habrá tenido una enfermedad mental al momento de cumplir los 65 años de edad. El trastorno más común fue el abuso de alcohol con 7.6%, seguido de depresión con el 7.2% y la fobia específica con el 7%. Entre otros trastornos podemos mencionar 4 categorías específicas que se manifiestan en los criterios de definición de los trastornos que se basaron en el DSM-4, tales como trastornos de ansiedad. Dentro de esta clasificación podemos encontrar subclasificaciones, como es el caso de la crisis de angustia, que es uno de los más comunes entre la población mexicana. De igual manera podemos encontrar lo que es la fobia social o el trastorno por estrés postraumático, que este último se caracteriza por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la activación y comportamiento y evitación de los estímulos relacionados con el trauma. Trastornos del control de los impulsos no clasificados. Aquí, el individuo percibe una sensación de tensión o activación interior antes de cometer el acto y luego experimenta placer, gratificación o liberación en el momento de llevarlo a cabo. Tras el acto pueden no haber arrepentimiento, autorreproches o culpa. En esta sección se incluyen los trastornos siguientes, que podría ser el caso de trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, piromanía, tricotilomanía, juego patológico y el trastorno del control de los impulsos no especificado. Los trastornos del estado de ánimo. Estos generalmente están divididos en trastornos depresivos, trastornos bipolares y 2 trastornos basados en la etiología: trastorno del estado de ánimo debido a una enfermedad médica y el trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias. Trastornos relacionados con sustancias. Dentro de esta categoría podemos encontrar que las sustancias se puede referir a una droga en abuso, a un medicamento o a un tóxico. Hay 11 categorías, dentro de las cuales las más relacionadas es el abuso de alcohol, los alucinógenos, anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína, inhalantes, nicotina, entre otros. Esto puede ser por abuso, dependencia o simplemente por daños secundarios. Los autores en las conclusiones del estudio estiman que 1 de cada 3 mexicanos experimentará un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Esto en conjunción con la cada vez mayor prevalencia en poblaciones más jóvenes. Se sugiere un importante reto para el sistema de salud mexicano en el presente y en el futuro cercano, especialmente porque la mayoría de los servicios de especialidades mentales están concentrados en la Ciudad de México y mal distribuidos en el resto del país. La sugerencia principal es que se animen a iniciar un proceso terapéutico, donde consigan revisar sus emociones y sus creencias, ya que cada uno va a estar al servicio de los usuarios en el área de salud mental. Y este proceso terapéutico, además de hacer de ellos mejores personas, les va a permitir mostrar escucha activa y empatía
a las personas que los consulten? Creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo en México y a nivel mundial actualmente es la consigna que se hace a los pacientes que tienen enfermedades mentales. Se les pone un estigma muy fuerte en cuanto a miedos, a angustias, a terrores, a no convivir con ellos, y entonces es uno de los grandes problemas. Creo que el trabajador social desde su etapa formativa debe cambiar este concepto de los pacientes con problemas psiquiátricos, sobre todo pacientes con esquizofrenia o pacientes con enfermedades crónicas. Hay que verlos como una enfermedad. También, por ejemplo, en el caso de las adicciones, el estigma que se le da a la persona que está consumiendo drogas, particularmente si es mujer, es muy grande, es muy fuerte. Y el trabajador social tiene que luchar porque se vean como enfermedades que son susceptibles de tratamiento, que tienen una causa, que tienen un curso. Conocer todas estas enfermedades es un gran reto que tienen ahora la currícula de trabajo social. Creo que esto es muy importante, y si se puede lograr esto, lograremos un mayor apego a los tratamientos, un mejor pronóstico, el que se hagan diagnósticos en forma más temprana, porque el trabajador social tiene uno de los primeros contactos con el paciente psiquiátrico. Yo lo que les puedo sugerir a estudiantes que actualmente están en este proceso de formación profesional de la licenciatura en trabajo social es la actualización y especialización en este tema. Que aunque no hay mucha información, o a veces hay como un estigma social por estas áreas, es importante contar con estos elementos. Pero además también es importante contar con una ética profesional para tener esta mirada de intervención objetiva, que no sea subjetiva y que no sea a partir de mis prejuicios. El contar con información de cómo prevenir o la detección temprana, la prevención y detección temprana de estos casos. Que esto es tan importante, y eso se tiene que trabajar en los diferentes sectores educativos, de salud, de la comunidad, que ellos tengan elementos para detectar casos, y que de alguna forma a partir de esto se hable de este estigma social, de cómo lo miran ellos, y que ellos puedan acudir a instituciones que les hagan un diagnóstico certero, y que sea realmente a veces con un tratamiento, y que se les explique sobre la importancia del tratamiento por el cual ellos van a tener ese proceso. Eso es para mí importante, como estudiantes de la carrera tienen que ustedes considerarlos. Y por supuesto, tener una ética profesional. Es importante la ética profesional de cómo se miran estos casos. Gracias.